que yo quería, algo bien bonito, bien organizado, algo súper brutal. Y definitivamente de eso se trata, de cada vez honrarlo más, dando una mayor preparación y haciendo que esto sea mucho mejor. ¿Quién va el día de hoy? Sandra y Steven. ¿Les parece que ustedes dos se encargan de hacer la oración previa? Ay, vamos a hacer triple. Hoy va a ser Sandra, Steven y Dani. Dale. No escucho, Julián. Oiga, ahí Dame un ya, segundo, Sandra, que no te listo, escucho. listo. ¿Se pudo, Julián, o no se pudo? Sandra, dame un minuto y te escucho. Apaga mi micrófono, Julián. Dame un segundito. Julián. Listo, dale, Steven. Reunirnos en este espacio. Brutal, dale, Dani. Julián, ¿estoy ready? Bueno, ahora sí, señor, me encanta y les agradezco mucho a todos ustedes por las oraciones y sobre todo por podernos poner en presencia. A las personas que están acá, Juan Carlos, Kate, Vale, Duglexi, Laura, y a los que están también sin cámara, les agradecería a la cámara. Me encantaría que esto fuera un espacio de presencia total, donde podemos entregarle un instante, 20, 30 minutos, 100%, a entender la palabra del Señor y sobre todo para que esto sea el libro que nos guía y nos da la sabiduría idónea para lo que queremos hacer en nuestra vida. La semana pasada hablamos de algo interesante, iba relacionado con la primera de Juan, donde hablábamos mucho de la forma en la que, cómo podemos amar a alguien más, al prójimo, o cómo podemos amar a Jesús si no amamos al prójimo, y en qué sentido se hablaba, cómo amar a Dios si no lo vemos, cuando el prójimo lo vemos y no lo amamos. Y era algo muy interesante y va muy relacionado con lo que tiene que ver el día de hoy, porque de una u otra forma va a hablar el día de hoy, el pasaje que vamos a analizar, tiene que ver 100% con el perdón, con la oración y con la fe, que son tres de los ejes principales que tenemos
o que poco a poco he entendido, y vuelvo y repito, yo estoy haciéndolo desde mi experiencia. Sin embargo, creo, y el mensaje que recibí es que tengo que intentar y empezar, más que ser un experto y hacerlo. Entonces vamos el día de hoy. Julián, si quieres pon la primera diapositiva, por favor. Vamos a ir a Marcos 11 y vamos a leer esta parte del pasaje. Tienen 10 segundos, 20, bueno, tienen 30 segunditos para llevar a Marcos y vamos a ir al capítulo 11. Y vamos a leer desde la 15 hasta el 25, esa historia. Sin embargo, vamos a analizar del 22 al 25. Voy a empezar leyendo. Jesús despeja el templo. Ese es Marcos 11:15. Cuando llegaron de nuevo a Jerusalén, Jesús entró en el templo y comenzó a echar a los que compraban y vendían animales para los sacrificios. Volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les prohibió a todos que usaran el templo como mercado. Les dijo: las Escrituras declaran, mi templo será llamado casa de oración para todas las naciones. Pero ustedes lo han convertido en una cueva de ladrones. Cuando los principales sacerdotes y maestros de la ley religiosa oyeron lo que Jesús había hecho, comenzaron a planificar cómo matarlo, pero tenían miedo de Jesús porque la gente estaba asombrada de su enseñanza. Esta tarde, Jesús y los discípulos salieron de la ciudad. A la mañana siguiente, al pasar junto a la higuera que él había maldecido, los discípulos notaron que se había marchitado desde la raíz. Pedro recordó lo que Jesús había dicho al árbol el día anterior y exclamó: mira, Rabí, la higuera que maldijiste se marchitó y murió. Entonces Jesús dijo a los discípulos: tengan fe en Dios. Les digo la verdad, ustedes pueden decir a esta montaña: levántate y échate al mar, y sucederá, pero deben creer de verdad que ocurrirá y no tener ninguna duda en el corazón. Les digo, ustedes pueden orar por cualquier cosa, y si creen que la han recibido, será suya. Cuando estén orando, primero perdonen a todo aquel contra quien guarde rencor, para que su Padre que está en el cielo también les perdone a ustedes sus pecados. Para mí hay dos partes, bueno, hay tres partes interesantes, y una la que vamos a analizar. Sin embargo, la primera va relacionada con Marcos 11, 17. Mi templo será llamada la casa de la oración para todas las naciones. O sea, de una u otra forma ya nos está hablando de que el templo, y sobre todo vamos a hablar hoy un poquito de la oración. La segunda parte que me encanta es el 18. Pero tenían miedo de Jesús porque la gente estaba asombrada de la enseñanza. Se miren como la enseñanza que él daba era lo que le daba miedo a los demás, por la forma en la que compartía la palabra, o por la forma en la que compartía eso. ¿Será que de una u otra forma, y ahí me encanta salvo de David, será que de una u otra forma nosotros por medio de la enseñanza podemos hacer que, entre comillas, el mal, nuestros enemigos, tengan miedo de nosotros al difundir la palabra? Porque lo decía de una u otra forma el Padre, lo decía que Jesucristo cuando salía. Es un momento de dar la hora buena, la buena nueva. Tenemos que salir a dar la buena noticia. La buena noticia es todo lo que tenemos aquí. Para mí de una u otra forma, y aquí vamos a empezar a analizar lo que decimos ahí. Marcos 11:22. Entonces Jesús dijo a los discípulos: tengan fe en Dios. Les digo la verdad. Ustedes pueden decir a esta montaña: levántate y échate al mar, y sucederá. Pero deben creer que de verdad ocurrirá y no tener ninguna duda en el corazón. Les digo, ustedes pueden orar por cualquier cosa y si creen que la han recibido, será suya. Cuando estén orando, primero perdonen a todo aquel contra quien guarden rencor, para que su Padre que está en el cielo también le perdone a ustedes sus pecados. Y aquí hago referencia y vamos a tocar varios puntos. El primero, que definitivamente, vuelvo y repito, este pasaje para mí simboliza la oración, la fe y el perdón. Si nosotros vamos al versículo 22, entonces Jesús dijo a los discípulos: tengan fe en Dios. Está claro y textual, está hablando directamente de la fe en Dios. Y si nosotros vamos a hablar, la fe es la base de la oración. Estaba leyendo el otro día un libro de Andrés Corson, es muy bueno, se llama Sanación. Ya hablaba de que todo el tiempo los seres humanos estamos orando, muchas veces sin darnos cuenta, porque estamos pensando y de una u otra forma estamos dirigiéndonos a algo. Yo cuando hace un tiempo en mi proceso entendía el orar sin cesar, yo muchas veces pensaba que era tener que estar en un culto orando. Sin embargo, ahora entiendo que es la conversación constante que estoy teniendo con el Padre. En todo instante tenemos 60.000 pensamientos al día y todo el tiempo estamos teniendo una conversación silenciosa en nuestra mente. Ahora entiendo y veo la oración y lo llegaba a comprender, y puede ser, repito, soy nuevo, aquí Juan Carlos yo creo que es de los que más sabe, más experto, más experiencia tiene. Sin embargo, para mí fue algo muy poderoso el día de hoy, que me llegó la luz con respecto al tema de la oración y lo veía como la oración como ese punto en el cual
Andrés o cualquier persona habla con su padre. Y alguien decía, porque el otro día un niño me preguntaba, un niño, literalmente mi niño decía, ¿qué haces? Y teníamos una mini conversación con mi niño tiene 3 años y medio. Sin embargo, yo le decía, hablo con el padre. Y me empezó a hacer unas preguntas normales, inocentes de niño. ¿Con quién? Y yo le decía, con el Señor. Sin embargo, entendía, claro, ¿qué puede pensar un niño? Cuando uno le dice, vamos a orar al oratorio, ¿qué puede pensar un niño? ¿Con quién habla este loco? O sea, un niño lo piensa así, ¿estamos de acuerdo? ¿No estamos de acuerdo? De una u otra forma, sí. Sin embargo, es el momento en el cual la oración para mí en este momento se convirtió en el momento en el cual yo expreso lo que tengo que decir al Padre, a pesar de que Él ya lo sepa. Ojo, no es el momento en el cual voy a escuchar las respuestas. Las respuestas las escucho en mi día a día, al estar pendiente de los milagros que Dios me da. Las respuestas las escucho cuando hablo mi Biblia. Las respuestas las escucho cuando converso con Sandra, con Douglas y con Juan Carlos y dijeron algo que me venía como anillo al dedo. Las respuestas las escucho cuando voy por la calle y alguien me dice, oye, ta, 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 ta. Claro, Él nos está hablando todo el tiempo. El punto es qué tanto estás hablando tú con Él y la oración para mí se ha convertido en eso. Ojo, y la oración se convierte, y aquí lo dice el versículo 22. Entonces Jesús le dijo a los discípulos, tengan fe en Dios. La oración, y sobre todo desde la fe. Y aquí es donde diferenciamos mucho de los conceptos. No es en tu propia capacidad, sino es en el poder y la fidelidad de Dios. Ay, Andrés, es que yo he pedido y Dios no me da. Ojo, recordemos, Dios nos da según su voluntad. Dios nos da lo que nos conviene y puede ser. Si nosotros analizamos realmente esto, y ya es donde las personas que están haciendo 33 días caminando con Dios empiezan a entender la forma en la que esto se relaciona con nuestra historia. Dios nos da, así muchas veces parezca, que no es lo que nos conviene. Sin embargo, es porque alguna lección tiene que tener, y estamos en la 10ª sesión de mi camino con Dios. Sin embargo, si nosotros vamos a volver a Éxodo, que fue como la 2ª o 3ª lección, donde al pueblo de Israel lo mandó por el camino más largo, volvemos a recordar la base clave fundamental, donde de una u otra manera el Señor hizo que los del pueblo de Israel, que antes eran esclavos, tuvieran que pasar por un camino largo, porque la única base era que se prepararan para pasar de ser esclavos a convertirse en guerreros. Y entonces posiblemente tú no has llegado a tu destino porque estás en el punto o en la base donde estás pasando de convertirte de un esclavo a un guerrero. Porque si no, la siguiente batalla no la podrías lograr tener. Y ahí me encantó una frase que escuché. Dios nos llama los elegidos. ¿Cómo es? No, Dios no prepara los elegidos. Dios nos llama a los elegidos. Prepara. ¿Cómo es la frase? ¿La escuchas, Julián? ¿Cuál es, Douglas? Dios no prepara. No, ¿cómo es? ¿Cómo dijo? Sí, Dios no llama a los preparados, prepara a los elegidos, prepara a los llamados. Y esa frase para mí fue brutal, es decir, uno no llega preparado. Y lo ponía el otro día en un post. Definitivamente Jesús estuvo 30 años durante mucho tiempo como carpintero, hasta que llegó a salir lo que realmente era. Y para mí hoy la homilía que escuchaba y era muy interesante, porque era justamente era el llamado, el momento de los peces. ¿Cómo es que un carpintero le decía a un pescador qué hacer? Sin embargo, lo hacía desde la fe. Es que claro, cuando otra persona viene y te dice eso, entonces de una u otra forma es ese llamado que llegamos a tener y entender mediante todo esto lo que estamos pasando. Entonces la oración se convierte en ese punto donde yo le expreso a mi Padre todo. Ay, Andrés, si Él todo lo sabe, sí, sin embargo tú le estás expresando lo que sientes, tú le estás expresando lo que tienes. Y claro, cuando combinamos la oración desde el punto perfecto, que es primero agradecer y luego pedir, todo cambia. Y vuelvo y le repito, es la 3ª semana en la que siento que sin importar las circunstancias que estén pasando en mi vida, y es alucinante para mí. Sí, yo tengo desafíos, conflictos, cosas. Sin embargo, es la 3ª semana en la que lo expreso claramente, en la que siento que sin importar nada, más que pedir, estoy en gratitud. Y siento que uno de mis objetivos se está cumpliendo, que era estar en paz y tranquilidad. Y vuelvo y repito, sí, hay facturas por pagar, sí, hay cosas que vender, sí, hay cosas que solucionar, divorcio, lo uno, lo otro. Sin embargo, siento esa paz y tranquilidad de saber, hey, va a llegar lo que tenga que llegar. ¿Cómo? Cuando tenga que llegar. Y en ocasiones suele entrar una gota de miedo.
Y ahí es donde vengo y me refugio en esto y esto me quita el miedo. Y vuelvo y repito, estoy en fase de preparación. Sin embargo, eso se ha convertido en algo interesante. Entonces, la oración no es esa fe en tu propia capacidad, sino en la capacidad, el poder y la fidelidad que tenemos en Dios. Entonces, mira, la primera parte ya la analizamos con respecto a la fe. El segundo versículo, aquí va el versículo 23. Les digo la verdad, ustedes pueden decir a esta montaña, levántate y échate al mar, y sucederá. Pero deberán creer que de verdad ocurrirá y no tener ninguna duda en el corazón. O sea, si nosotros hablamos, vemos que desde la fe nosotros oramos. ¿Estamos de acuerdo? Sin embargo, desde la fe también pedimos. Y entonces ahí se habla de la autoridad de la fe. Es decir, con fe, sin importar la circunstancia que esté pasando, decimos y pedimos las cosas. Y claro, según su voluntad se va a dar. Entonces ahí es donde hablamos de la fe genuina. A simple vista humana, el desafío que tú estás pasando puede parecer muy difícil y complejo. Sin embargo, si lo estás llevando es porque puedes salir con él. Y cuando tú tienes una fe genuina, todos esos obstáculos que parecen imposibles para los ojos humanos se convierten en cosas realistas que podemos superar. Y ojo, no estoy hablando del pensamiento positivo, sino estoy hablando de una verdadera fe genuina en Dios, sin dudar. Y cuando hablo de fe genuina, hay una certeza de que ocurrirá. Vuelvo y repito, según su voluntad. Y cuando yo suelto el control, cuando suelto la expectativa, tengo certeza, el juego empieza a cambiar. Porque verdaderamente los pongo en sus manos. Porque verdaderamente suelto el dolor. Porque verdaderamente suelto la angustia. Porque verdaderamente suelto el sufrimiento. Y ahí es donde empieza a cambiar el juego. Y creo que definitivamente por eso es que todos los que están acá están llamados a de una u otra forma empezar a difundir estos mensajes. Porque la mejor forma de aprender es enseñar. Y todos estamos llamados a compartir esto. Yo me ponía a pensar el otro día y decía, ay, es que de pronto debería postergar, ¿por qué debería postergar? Empezamos 140 personas, vean, somos 26 las que seguimos conectadas. Hace mucho tiempo me preocupaba, ya no. Porque solté el apego al número. Porque sé que Duglexi comparte esto con alguien más, porque sé que Vale comparte esto con alguien más, porque sé que Kate comparte esto con alguien más, porque seguro Juan Carlos también comparte con esto Mabel, Sandra. Y entonces empieza el efecto compuesto. Y ya no lo hago por mi ego desde un número de satisfacción, de satisfacer por un número. Ahora lo hago porque sé que es mi llamado y estoy siendo preparado. ¿Para qué? Todavía no lo sé. Sin embargo, tengo la certeza de que sigo su camino. Y entonces cada vez que ustedes están dudando en seguir ese llamado de empezar a difundir, es cuando están frenando su propósito. Hoy lo hablaba con Douglas. ¿Qué pasaría si empezamos a orar para crear los cursos? ¿Qué pasaría si empezamos a orar para crear las cosas? ¿Qué pasaría si en lugar desde el número, lo hago desde la fe y desde el amor? Versículo 24. Les digo, ustedes pueden orar por cualquier cosa y si creen que la han recibido, será suya. O sea, aquí me está hablando 100% del poder de la oración. Me está hablando de la oración con la certeza de que Dios va a responderte de acuerdo a su voluntad. Sin embargo, con fe, Él va a obrar en tu vida. Con fe, y aquí viene la parte interesante, ¿cómo así que con fe Él va a obrar en tu vida? Claro, porque aquí lo conectamos con el versículo 25, que dice, cuando estén orando, primero perdonen a todo aquel contra quien guarden rencor, para que su Padre que está en el cielo también los perdone a ustedes sus pecados. Y aquí me encanta la forma, y lo hablaba el otro día con el Padre, habla del perdón en la oración, liberarte de cargas, y me encantó algo que el frase me dijo. Me dijo, Andrés, el resentimiento que guardas en el corazón es un obstáculo para recibir las bendiciones de Dios. Joder. El resentimiento que guardas en el corazón es un obstáculo para recibir las bendiciones y bondades de Dios. Entonces, ¿qué pasa si yo conecto el perdón con la oración? Y en el 33 día pasó algo mágico con alguien. El otro día decía, Andrés, que yo oré por esa persona y esa persona me escribió mágicamente. No, no es mágicamente, es que la oración es energía. Y cuando entendemos que realmente todos somos uno y estamos intercediendo, haciendo una intercesión por alguien más, empieza a pasar la magia. Y aquí hay algo mágico porque está hablando 100% de perdonar a los demás
así como su Padre que está en el cielo perdonó sus pecados. Señores, eso es lo que leemos lo que recitamos todo el tiempo en el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Perdona nuestros pecados como también nosotros perdonamos. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Sin embargo, viene gente a Ventos y yo voy a empezar por mí mismo. Viene gente a Ventos y yo me veo, güey, tengo un resentimiento muy grande con algunas personas. Y todos tenemos dolor y rencor, es una embarrada. Sin embargo, cuando uno toma conciencia, uno empieza a soltar. Y entendí algo brutal, porque antes lo hacía por medio de cartas. O sea, fue una revelación para mí hace un tiempo. ¿Qué pasaría si la mejor forma de pedir perdón, de perdonar, es por medio de la oración? ¡Wow! El ejercicio de antes de escribir una carta, para mí era mágico. Ahora el salto cuántico para mí en soltar es ora por esa persona. Uf. Eso me generó un cambio en la conciencia y en el paradigma. Porque ahora entiendo el concepto, lo que les decía hace un rato, de orar sin cesar. Y aquí es donde nosotros lo conectamos con lo de la semana pasada. Donde hablábamos, ¿cómo vas a amar a tu padre si no amas a tus hermanos? ¿Cómo vas a amar a alguien, a esa fuerza poderosa que no ves, que es nuestro creador, si no tienes la capacidad de amar a tu vecino? Si no tienes la capacidad de amar a tu pareja, si no tienes la capacidad de amar incondicionalmente a tu hijo, a tu hija, a tu primo, a tu sobrino, a tus colaboradores. Y ahí es donde se empieza a generar un conflicto enorme. Porque entonces empezamos a entender verdaderamente lo que significa el amor incondicional. Que es lo que veíamos hace un par de semanas. ¿Se acuerdan lo que veíamos hace un par de semanas? El amor es paciente y bondadoso. El amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso. Ay, se me fue. El amor nunca se da por vencido, jamás pierde la fe, siempre tiene esperanzas y se mantiene firme en toda circunstancia. Entonces ahí es donde es interesante, porque mi pregunta es, ¿verdaderamente estamos amando? ¿Verdaderamente hemos perdonado? ¿Verdaderamente estamos limpiándonos de dolor? ¿De rencor? Porque ¿qué pasaría si ese es el obstáculo para recibir las bendiciones? ¿Y qué pasaría si eso mismo, de una u otra forma, es lo que me impide creer en el otro? O lo que me impide confiar. O lo que me impide pedir con certeza, decir, hey, estoy pidiendo algo para que tú lo hagas. Y aquí me encanta porque esto lo relaciono con el liderazgo. Cuando estén orando, primero perdonen a todo aquel contra quien guarde rencor para que su Padre que está en el cielo también los perdone a ustedes. Que es el ejemplo que siempre les pongo de el dedo índice. Tienes que liderar desde el ejemplo. ¿Cómo pedimos perdón si no hemos perdonado? Y es algo que genera una controversia enorme en tu mente. Para mí este versículo es muy poderoso. Y sobre todo la parte del 24, Marcos 11:24. Les digo, ustedes pueden orar por cualquier cosa y si creen que la han recibido será suya. ¿Por qué estás orando el día de hoy? ¿Desde qué estado estás orando? Porque sé que la mayoría, en algún punto hemos llegado a creer en un Dios bombero, que solo viene a apagar los incendios. Y está bien porque es una muestra de fe. De un grado de fe, sin embargo, queremos más. Ahora la pregunta es, ¿qué pasaría si creemos en un Dios todopoderoso que está con nosotros todo el tiempo, que nos ama incondicionalmente y que todo lo que nos pida según su voluntad va a entregárnoslo y otorgárnoslo? Empezamos a generar un cambio. ¿Y por qué empezamos a generar un cambio? Porque empezamos a tener cuidado con nuestros pensamientos y nuestras palabras, con las emociones de las que los decimos, que es el proceso de manifestación del cual siempre hemos hablado. Pensamiento genera emociones, emoción genera una acción y esa acción genera un resultado. Sin embargo, también va de la mano algo. La oración sin acción de nada sirve. Y lo vemos ejemplificado en el último versículo. Así como ustedes perdonan a los que nos ofenden, así como ustedes perdonan, como el Padre te ha perdonado. Es decir, tú también tienes que accionar. Es decir, esto no solamente se trata de yo pedir y sí, Señor, creo que va a estar y me quedo todo el día en la piscina sin hacer nada. Yo también hago mi parte. La oración con acción tiene que darse y combinarse. Entonces yo hago mi parte, Señor, tú me ayudas con tu parte. Y es una sociedad que tú tienes. Y ahí es donde me encanta porque viene un concepto muy claro y es algo que yo aprendí y algo que en los últimos meses me ha ayudado enormemente. Ustedes saben que yo pasé por un momento muy duro
Sin embargo, cuando yo decidí hacer a Dios mi socio. Y hay una parte de la Biblia que dice en todo lo que le prometan, lo dice, si no estoy mal, es en Números. Juan Carlos es el que sabe más. En Números, si no estoy mal, lo dice, todo lo que le prometan al Señor, cúmplalo. Me gusta que le cumpla esas promesas. Y yo le hice una promesa, le dije, Señor, todo lo que me entre a mí, el 10% va a ser para ti sagrado. Y entonces en ese momento que me volví socio, como es mi socio, converso con mi socio y le pido, Señor, ayúdame con esto. ¿Y sabes qué pasa? El Señor me ayuda. Porque somos socios y yo me encargo de que sagradamente ese porcentaje vaya destinado para Él. Y aquí es donde yo hablo con los emprendedores, con las personas que están acá. Señores, ¿estamos dando nuestro diezmo? Porque estamos pidiéndole, queremos más. Eclesiastes, eso. Eclesiastes 5:4-7. ¿Tienes ahí? Bueno, aquí está. Vamos a la cita de Eclesiastes. No, sin embargo es de los primeros 5. ¿Tú sabes cuál es el de los primeros 5? En el Pentateuco está. Yo lo leí ahí. Eclesiastes 809. Eclesiastes 5:4-11, ¿dijiste? Cuando le hagas una promesa a Dios, no te tardes en cumplirla, porque a Dios no le agradan los necios. Cumple todas las promesas que le hagas. Es mejor no decir nada que hacer promesas y no cumplirlas. Entonces, ¿qué pasaría si dentro de ese proceso de sí, oro, pido, sin embargo y hago una sociedad y hago un tratado con Dios? Mi Padre, vamos a hacer algo. Y tengo una conversación seria con Él, sin importar las circunstancias, y entrego y suelto, que fue lo que yo hice hace un tiempo. Señor, ocurre esto en mi vida, vamos a hacer esto, me comprometo a esto. Y ahora, a final de mes, tengo X ingresos y durante el próximo mes, el 10%, taca, taca, taca. ¿Qué pasaría si nos comprometemos a hacer esa parte? Que todos sabemos del diezmo, ¿estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Sin embargo, dejémonos de cosas en el día a día, porque tenemos responsabilidades, porque hay más gastos, se nos olvida, ¿estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Sin embargo, si Él es tu socio. Y eso fue algo que un día Bob Proctor me dijo, fue muy interesante. Con respecto a la Coca-Cola, no voy a meterme en esa. Sin embargo, Bob Proctor vio que yo tomaba mucha Coca-Cola, y Bob Proctor en la tercera sesión me preguntó, Andrés, ¿por qué tomas tanta Coca-Cola? Y yo le dije, Bob, yo no tomo tanta Coca-Cola. Me dijo, Andrés, no me mientas, si vamos a estar en mentoría tienes que ser honesto. Y yo, ¿por qué lo dices, Bob? Me dijo, Andrés, miércoles 4 de la tarde estás tomando una Coca-Cola. En la primera y en la segunda sesión también tomabas una Coca-Cola. Lo que quiere decir que si todos los miércoles a las 4 de la tarde tomas una Coca-Cola, significa que de lunes a domingo a las 4 de la tarde tomas una Coca-Cola. Y probablemente en el almuerzo una y en la cena otra. O sea que te estás tomando 2 o 3 Coca-Colas todos los días. Entonces para mí eso es mucho. Y yo fui ok. Miren cómo descubrió, se fue la imagen. Miren cómo descubrió un patrón de conducta que yo tenía a partir de una cosa, de la repetición. Me dijo, Andrés, ¿tú sabes que la Coca-Cola es mala? Sí. ¿Tú sabes que la Coca-Cola te daña? Sí. ¿Tú sabes que te vuelve adictivo? Sí. ¿Tú sabes que con eso destapas caños? Y yo sí. Me dijo, entonces si sabes que es mala y todo eso, ¿por qué te la tomas? Y yo me quedé pensando. Y al final me dijo una frase que cambió mi vida desde ahí. No tomo Coca-Cola a menos de que sea una decisión consciente. ¿Tiene sentido? Decisión consciente. Y ahí fue cuando le dije, sí sé que es malo. Y ahí Bob me dijo, Andrés, si tú sabes que es mala, ¿por qué la tomas? Me dijo, a mí no me gustaría hacer negocios contigo. Si no te cuidas a ti mismo, ¿cómo vas a cuidarme a mí cuando hagamos negocios con dinero? Y fue una cosa muy fuerte. Y ahora lo relaciono con esto. Si nosotros tenemos un socio que es Dios y confiamos en Él, si estamos leyendo su palabra, si estamos entregándonos a Él, y Él es nuestro socio y Él nos pide un diezmo, porque la misma Escritura nos pide un diezmo, y no le estamos cumpliendo, oye, si a tu socio que es Dios no le cumples, ¿cómo le vas a cumplir a un socio que lo tienes a kilómetros de distancia? Eso es un lo acabo de relacionar y es un touché muy grande. Porque entonces si Juan Carlos ve que yo no doy mi diezmo, ¿cómo va a asociarse conmigo? Juan Carlos, tú ves que yo tengo, entre comillas, voy a poner un ejemplo, ¿vale? Mi socio Dios y no le cumplo con su parte. ¿Harías negocios conmigo cuando tú eres consciente de eso? Y ahora la pregunta es, ¿y nosotros? Porque claro, ¿cómo le exijo a alguien, a mi socio, que me dé más clientes, que me dé más ayuda, que trabaje para mí, que me colabore, que me mande los clientes ideales? Si yo no estoy dando a mi comunidad, si no estoy dando a mi iglesia, si no estoy contribuyendo a la gente, si no estoy dando a organizaciones. Y eso es un punto brutal. Y yo les prometo, sin importar la circunstancia en la que ustedes estén, muchachos, el diezmo cambia. En el momento en el que ustedes empiecen a diezmar, sagradamente todo cambia. Han pasado cosas bonitas. Yo puse objetivos, quiero ser el mayor donante de mi iglesia. Y ocurre, llegó en diciembre, llegó el punto, y sin embargo este año puse, quiero tener
X facturación para donar X cantidad a mi iglesia. O sea, ya no es solamente quiero ganar, sino quiero contribuir. Y me senté en estos días con el cura y le dije, hey padre, ¿qué pasaría este año y le donamos tanto? Uy, me dijo Andresito, con eso podemos hacer esto y esto y esto. Le dije, padre, ore por mí para que eso pase. No, y lo vemos y me dice, padre Andresito, estoy orando por usted, estoy orando por usted. Es energía. Y también, ¿qué pasa? Ahora ya tengo otro aliado para pedirle a mi socio. ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Y entonces ya no es solamente para el beneficio porque Andrés quiere dinero, sino somos más. Y entonces ahora con mucha fe, mucha más. Entonces, ¿antes qué hacía? Claro, cuando uno está apretado, cuando uno tiene cosas de pronto que llegue inmediatamente y se vaya uno, es una locura. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Porque me entra 1 milloncito de pesos y yo tengo que pagar 1 millón de arriendo, pues es una locura porque me quedo un poquito. Entonces, ¿qué decidí hacer? O quincenal o al mes. Entonces llevo un registro de cuándo va entrando y ok, en la próxima venta que me entre, ¡pum!, se la mando completa. Y vamos teniendo un balance de cuentas donde tengo que ser sensato con él. Porque entonces ahora sí le puedo decir, hey señor, yo te estoy cumpliendo, échame una mano tú. Es tu socio. ¿Tiene sentido lo que digo o no tiene sentido lo que digo? Y esto va relacionado 100% con lo anterior. Y mi invitación para ustedes, y no era lo que iba a hablar, sin embargo, el Espíritu es el que está hablando a través de mí. Muchachos, el día de hoy, 9 de febrero, hagan una sociedad con Jesucristo, hagan una sociedad comercial con Dios, hagan una sociedad, conviértanlo en su socio. Y se van a dar cuenta de los cambios que tienen. Sin embargo, no lo hagan por recibir más. Ojo, háganlo porque es una retribución a lo que hacen. Y se van a empezar a dar cuenta como de una u otra forma cambia el concepto. Le estás entregando el control de tus finanzas con esto. Es una cosa absurda. Sin embargo, les garantizo que cambia. Y esos objetivos, muchachos, pónganse un objetivo, donar y contribuir tanto a la iglesia, o donar y contribuir tanto a tal cosa, háganlo. Y les garantizo que eso les genera un cambio. Eso para mí fue un cambio enorme. Y ahora yo sé, al final de mes yo le llamo, padre, este mesecito, o sea, por ejemplo, ahorita el 31, lo llamé el 1 de febrero, padre, este mes le mando tanto, cuente con eso. Y entonces él sabe que durante febrero él recibe lo correspondiente a enero. ¿Por qué? Porque yo voy jugando con efectivo. ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Sin embargo, voy cumpliendo. Y eso es como la de distribución de utilidades, la repartición de utilidades para socios. Eso les va a cambiar, muchachos. Voy a finalizar repitiendo el versículo. Julián, póntelo, 1249. Ay, muchachos, perdóname que se me fue. Les digo, ustedes pueden orar por cualquier cosa y si creen que le han recibido, será suyo. Les digo, ustedes pueden orar por cualquier cosa y si creen que la han recibido, será suya. Muchachos, mi recomendación para ustedes, y es algo que yo he hecho y por eso lo digo, el día de hoy hagan una sociedad con Dios, hagan una sociedad con Jesucristo. Primero, pónganlo en el centro de su vida con respecto a todo y entreguen realmente sus preocupaciones. Y a partir de hoy empiecen a orar con total certeza de que les va a dar todo. No sé cómo, sin embargo, se los va a dar. Y el segundo punto, hagan una relación comercial con Él. El día de hoy en su diario, en su escrito, si deciden hacerlo, si lo quieren hacer por voluntad, hey Señor, el día de hoy te decido, mira, mi situación financiera el día de hoy es esta. Sin embargo, desde este instante en adelante me comprometo a que va a pasar esto y esto y esto, y te pido que tengamos una sociedad y firmen un contrato con Él y se van a dar cuenta cómo cambia eso. Eso cambia enormemente. Les garantizo que cambia su vida. Decidan a quién. Andrés, que no quiero donar toda la iglesia. Donar una parte de la iglesia, la otra parte, nosotros lo hicimos el otro día, y lo vamos a hacer por semanas. Vamos a empezar a comprar comida en la calle para empezar a dar a personas que necesitan. Compren mercados, hagan lo que sean, diezmen esa parte. Contribuyan a la sociedad. Y sé que eso les va a generar un cambio. Me fui con esa parte, sencillamente creo que definitivamente no iba a hablar de esto del diezmo, sin embargo, vuelvo y repito, el Espíritu habla a través de mí, o sea que siento que ese era el mensaje que tenía que darles. Les mando un fuerte abrazo, muchachos. Nos vemos el próximo domingo. Tengo ya la gira a Europa, en 20 días me voy, en 17 días me voy. Los domingos estoy intentando no tener nada. La sesión va a ser para mí a las 2 de la mañana, sin embargo voy a estar conectado metiéndole candela y haciendo que las cosas pasen. Así que aquí estoy para ustedes, muchachos, les mando un fuerte abrazo. Hoy es el mejor día de su vida, que Dios los bendiga y hagan esa sociedad. Y los que decidan hacer eso, mándenme un mensaje. Por cierto, recuerden, 11, 12 y 13 de abril tengo el retiro, un encuentro con Dios. Ese día es el día donde estoy saliendo del closet, por así decirlo, del closet espiritual, porque
voy a entregar ese evento de una forma muy mágica y absurda y sé que va a pasar muchas cosas mágicas en la vida de las personas que vengan. Ahorita lo voy a lanzar otra vez y ya sale con el segundo precio. Si ustedes vienen de aquí, pueden tener eso y es un precio brutal. Es una cosa absurda. Muchachos, les mando un fuerte abrazo. Hoy es el mejor día de todas sus vidas. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Tu amor no tiene fin. Restaura mi ser con dulce voz. Nunca me dejarás. Conmigo estás hasta la muerte.